Bien, cuando se pagan impuestos, el método de depreciación empleado es fundamental para determinar los flujos netos de efectivo. El grado de que el método, entonces aquí el método que se utilice puede influir en la aceptación de una propuesta de inversión. Vamos a revisar esto que acabo de mencionar en el siguiente ejemplo. Una empresa ha invertido 18,000 en una máquina barrenadora cuya vida útil es de 4 años y su valor de salvamento es 2,000 al final de ese periodo. Se esperan beneficios anuales de 5,000. La TEMAR de la empresa es de 4.4% y paga impuestos anuales a una tasa del 50%. Determine qué método de depreciación deberá utilizar esta empresa para que su inversión sea rentable. Bueno, entonces primero vamos a revisar qué datos tenemos. Estos son los datos con los que contamos. Un ingreso de 5,000, la inversión por la máquina de 18,000, inversión inicial, un valor de salvamento al final de 4 años de 2,000, el periodo de análisis 4 años, la TEMAR del 4.4% y una tasa de impuesto del 50% anual. Nos están pidiendo aquí determinar qué método de depreciación vamos a utilizar. Entonces vamos a probar con los dos métodos de depreciación que conocemos. El método de depreciación de línea recta primero y en segunda instancia estaremos revisando la solución con el método de depreciación acelerada. Primero vamos con el método de depreciación en línea recta. Podemos utilizar esta fórmula o la forma simplificada usando la función SLN. Yo voy a usar la fórmula simplificada. Como argumentos nos pide un costo. El costo será el valor de P, el valor residual será el valor de salvamento y la vida 4 años. Tenemos una depreciación de 4,000 pesos para este ejemplo. Y bueno, ya con esto, con esta depreciación, vamos a calcular el estado de resultados que quedaría de la siguiente manera. Entonces los aspectos que vamos a estar considerando en este estado de resultados va a ser el ingreso, la depreciación, el impuesto y nuevamente la depreciación ya después del impuesto, para finalmente obtener los flujos netos de efectivo que van a ser los que estaríamos utilizando para calcular el valor presente neto. Entonces los ingresos son de 5,000 cada año. La depreciación cada año es de 4,000. Y la utilidad antes de impuesto la calculamos de la siguiente manera. Tendremos una utilidad antes de impuesto de 1,000 en cada uno de los 4 años. Y bueno, vamos a calcular el 50% sobre esta utilidad. Esta celda quedaría fija, la de la tasa de impuesto. Al final serían 500 pesos por concepto de impuesto cada año. Y la utilidad antes de impuesto nos resultaría de esta operación nuevamente sumaríamos la depreciación. Recordemos que la depreciación puede ser deducible de impuestos y aquí lo estamos considerando así. Finalmente el flujo neto de efectivo entonces sería de 4,500 pesos
cada año, es decir, las ganancias netas al final de cada año serían de 4.500. Bueno, aquí hay que considerar que ya no estamos considerando el valor de salvamento dentro del estado de resultados, puesto que ese valor de salvamento, esa venta de la maquinaria, no se considera un ingreso que sea susceptible a impuestos, es decir, un ingreso que sea gravable de impuestos, y por lo tanto no se suma ese ingreso en el año 4 como en otros ejemplos lo hicimos. Si así lo hubiésemos hecho, entonces se pagarían más impuestos, lo cual pues no sería razonablemente económico para la empresa. Bueno, entonces voy a colocar esa nota aquí para que se tenga presente. Y a continuación vamos a calcular el BPN, pero ese BPN tiene que establecerse de dos maneras. Una en base a los flujos de efectivo que obtuvimos en el estado de resultados, esto, y a ese BPN le vamos a tener que agregar el equivalente al presente del valor de salvamento. Entonces primero vamos a calcular el BPN de todos los ingresos gravables de impuesto, que son los que obtuvimos aquí en el estado de resultados. Entonces aquí tendríamos 4 años, los flujos netos de efectivo serían todos estos. Y en el año 0 la inversión inicial serían estos 18,000 correspondientes a la compra de la máquina con signo negativo. Bueno, con estos flujos netos de efectivo calculamos el BPN. La tasa será la de la TEMAR. De estos valores. Y estaríamos agregando la inversión inicial. Tenemos un BPN con impuestos negativo de 1818.29. Bueno, este no es el BPN definitivo. A este BPN le vamos a tener que agregar el equivalente al presente del valor de salvamento, ya que este valor de salvamento no es susceptible de impuestos. Entonces también lo debemos de considerar. Lo vamos a calcular mediante esta expresión. Vamos a traer al presente el valor futuro correspondiente al valor de salvamento. Entonces vamos a hacer la sustitución de esta fórmula, valor presente del valor de salvamento. Vamos a manejarlo de esta manera. F correspondería al valor del valor presente en el futuro, es decir, 2,000 en 4 años. Uno más la tasa de interés, en este caso la TEMAR, y N correspondería a los 4 años. Entonces, el valor presente del valor de salvamento es 1683.56. Entonces el BPN, ya considerando los ingresos gravables y no gravables, sería la suma de estos dos valores. Nos resulta un BPN negativo. Entonces, el BPN global, el que incluye impuestos y no impuestos, queda en menos 134.73 para esta opción.
Ahora vamos a revisar con el método de depreciación acelerada. Vamos a hacer lo mismo, pero para el método de depreciación acelerada. Y vamos a usar la función simplificada, la función de Excel Sheet. Voy a ponerlo aquí a un lado. El uso de la función simplificada Sheet nos implica ir haciendo el cálculo por cada uno de los diferentes años. Nos pide como argumento el costo. También nos pide como argumento el valor residual, valor de salvamento, periodo de vida y el periodo en específico, que correspondería a cada uno de los distintos años. Los primeros 3 argumentos van a quedar fijos y periodo va a ir moviéndose. Estos corresponderían entonces a los valores de depreciación por el método acelerado, por el método de depreciación acelerada. Y bueno, ya entonces con esto vamos a construir el estado de resultados siguiendo esta metodología. Este estado de resultados va a incluir lo siguiente: ingreso, depreciación, el impuesto y nuevamente la depreciación, pero ahora de forma positiva. Bueno, el ingreso va a ser igual en todos los años. La depreciación va a corresponder a los valores que acabamos de obtener en cada uno de los diferentes años. Vamos a obtener la utilidad antes de impuesto. El impuesto lo vamos a calcular sobre la utilidad antes de impuesto. Ahí dejamos fijo la tasa impositiva. Luego entonces la utilidad antes de impuesto, la utilidad después de impuesto va a quedar de la siguiente manera. Y ahora vamos a sumar la depreciación. De tal manera que los flujos netos de efectivo serán los siguientes. Los cuales vamos a ocupar para que de manera similar como en el ejemplo anterior obtengamos un BPN con impuestos al cual le vamos a agregar la parte correspondiente a los ingresos que no son gravables, en este caso el valor de salvamento. Entonces, para el cálculo del BPN con impuestos le voy a poner aquí los flujos netos de efectivos quedan de esta manera. El BPN con impuestos, la tasa 4.4%, considerando estos valores, agregamos la inversión inicial, tenemos un BPN con impuestos de 1.663 y ahora habría que considerar el equivalente al presente del valor de salvamento.
el cual calcularíamos con la siguiente fórmula, de la misma manera en que lo hicimos para el método de depreciación en línea recta. Pues el valor presente del valor de salvamento ahí está, nos estaría resultando en 1683.56. Y bueno, ya nada más para obtener el VPN que incluya la parte con impuestos y la parte sin impuestos, va a resultar de la suma de este valor más este valor. Nos va a salir un VPN ligeramente positivo de 20, lo cual nos está queriendo decir que la inversión se debe de aceptar siempre y cuando el método de depreciación sea por depreciación acelerada.